Buenas hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Me gustaría compartirles en esta noche segunda de Pascua ya. Hemos visto que ayer en la noche de alabanza fue excelente, me encantó. Pero también hemos visto en los devocionales, estuvimos viendo sobre la resurrección, ¿se acuerdan? Y me llamaba algo mucho la atención. Ahí en el devocional de hoy hablaba sobre la resurrección y cómo los testigos, ¿no?, que fueron los apóstoles, pudieron después evidenciar estas cosas sobre la resurrección. Me llamó mucho la atención y por eso me gustaría que hoy veamos algunas cositas respecto a eso. El tema que vamos a ver ahora sería la defensa de la resurrección. Tenemos muchos problemas con esto, porque siempre cuando hablamos de resurrección parece algo raro, algo extraño, ¿verdad? Hemos podido ver que a través de los años siempre las personas no le interesa mucho en realidad. No le interesa mucho lo que queremos. A veces le interesa mucho más hacernos un chiste, ¿no? Quizás decir, hey, el cristiano, y se ríen un poco de nosotros a veces. Gracias a Dios hoy no padecemos una persecución física como es en los países, por ejemplo, del occidente, donde ellos son perseguidos a causa de Jesús. Nosotros no padecemos eso, pero sí padecemos una persecución más de acá, ¿viste? De un poco a ver qué piensa la otra persona.
Pero me llamaba mucho la atención esto y algo que me inspiró a hacerlo, que me gustaría que la puedan ver, se llama la película de Dios no está muerto, que es muy buena. Pero después, ahora en estos tres puntos solamente vamos a evidenciar tres cositas respecto a la resurrección. No, son tres evidencias. Y mira, la primera es la comunicación oral. Me gustaría que podamos ir a 1 Corintios capítulo 15. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Mira, porque esto de la resurrección es un tema justamente por eso, porque a veces que no sabemos cómo defender nuestra fe, no sabemos cómo defender lo que creemos. Entonces esto es un problema a veces, mucho, siempre pasa, que es un problema que no podemos defender. ¿Cómo podemos defender que Cristo resucitó? ¿Cómo podemos decir que Cristo resucitó? En esta Pascua celebramos que Cristo resucitó, pero ¿cómo lo defendemos de alguna manera? ¿O cómo se puede evidenciar eso? ¿No? Es algo difícil. Y es difícil de creer también para cualquier persona, es obvio, por algo no creen. Pero es difícil evidenciarlo porque a veces quizás estos tres puntos se saltean, estos tres puntos no están bien sólidos, o estas tres cosas que vamos a hablar hoy no están del todo bien en nuestra vida, ¿no? Habían dos profesores, ¿no? Había una pelea muy grande entre estos dos, ahí estaban debatiendo ideas, estaban diciendo, bueno, yo creo esto, vos crees esto. El debate duró más o menos como 1 hora y media. Es llamativo que en el debate se tocaban preguntas que tenían que ver con por qué creemos, ¿no? En lo que creemos, pero también por qué el hombre no cree en lo que cree. Y este profesor, que era un teólogo muy conocido, decía, necesitas más evidencias para creer en la evolución que para creer en la Biblia, ¿verdad? Y me llamó la atención esta frase, ¿por qué? Porque a veces necesitamos muchas excusas también para defender nuestra fe, pero quizá ninguna está bien basada en lo que de verdad creemos. Pero así también el mundo normal, que cree en lo que cree, también decide poner excusas ante las evidencias tan fuertes, ¿no?, que tiene la Biblia. Por eso, en esta noche vamos a ver la defensa de la resurrección, cómo defendemos nuestra fe. Y también en cuanto a la resurrección, porque lo que estamos viendo no es Jesús mismo. Entonces vamos a ver que la primera está en 1 Corintios capítulo 4, 15, versículo 4 al 14. Capítulo 15, versículo 4 al 14. La primera es la comunicación oral. ¿Por qué la comunicación oral es tan importante? Bueno, porque acá en este pasaje Pablo defiende la resurrección. Mira, el título dice la resurrección de los muertos, y va a empezar a defender cómo creyó él en Cristo, y cómo Jesús mismo, cuando resucitó, fue hablado por muchas personas. Mira, versículo 4 dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Está hablando de Cristo. Dice que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿A cuántos se le apareció? A 500. Mira, después dice, versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea en ellos así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. O fíjate lo que estaba pasando, ¿no? En 1 Corintios, Pablo escribe esta carta porque había muchos problemas doctrinales, ¿no?, en cuanto a la enseñanza. Y entonces había que empezar a plantar cosas firmes. Ellos decían, ¿no?, ¿cómo no sabemos si en realidad resucitó o no? Sí que resucitó, porque eso es la base de nuestra fe. Y claro, en la comunicación oral dice que hubo 500, ¿no? Oralmente hablando, se comunicaron y dice que hubo 500 que habían visto, pero los apóstoles también. Y el último, como un abortivo, dice que Pablo, ¿no?, también vio. Y nosotros hoy podemos decir, que hubo una comunicación oral. Mira, a través de la historia, más de 2000 años se sigue conociendo la historia de Jesús. Y muchos conocieron la historia de Jesús porque otro fue y le habló de Jesús. No necesariamente porque leyó la Biblia. Entonces, es interesante, ¿no? Muchas tribus, tribus, por ejemplo, de Sudáfrica hoy en día, que se está llevando el Evangelio, no han conocido jamás la Biblia,
ni han conocido jamás a Jesús, pero la transmisión oral, ¿no? Lo que nosotros hablamos, eso se pudo transmitir a través de los años y hoy ha sido la evidencia, una de las evidencias más grandes para decir que Jesús ha resucitado, ¿no? La transmisión oral, Él resucitó. Y podemos ver que la misma escritura es la transición oral, ¿no? De que todo está escrito acá. Pero también vamos a ver que segundo es los testigos oculares, porque no solamente es solamente decirlo, porque fueron personas que lo vieron, ¿no? Estos testigos oculares, no solamente que hablaron, sino que vieron. Y en 1 Juan, no lo leas, solamente te lo estoy citando, 1 Juan capítulo 1 dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿no? Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre, con su Hijo Jesucristo, ¿ves? Tenemos algo muy importante en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podemos hablar, ¿no? Algo que conocemos, Cristo. La segunda cosa es la evidencia histórica. La primera evidencia es la evidencia oral, ¿no? Lo que podemos hablar, lo que podemos decir. Pero también la segunda es la evidencia histórica. A través de la historia, claramente Jesús ha sido conocido y hay un defensor. El primer defensor que vemos acá de la comunicación oral es Pablo. Y el segundo, que es la evidencia histórica, es nada más ni nada menos que Esteban. ¿Cuántos recuerdan la historia de Esteban? ¿Se acuerdan que él falleció siendo enjuiciado, ¿no? Por muchos judíos que estaban ahí? Y me llama la atención que él no era judío y conocía mucho más la historia del pueblo de Israel que los mismos judíos. Y mira, en capítulo 7 vamos a ver que es la defensa y muerte de Esteban. Me encanta este pasaje porque Esteban no era judío, pero él conocía la historia de Israel de punta a punta. Mira, él empieza a mencionar del versículo 1 hasta el 33 y un poquito más la historia de Moisés, ¿no? Y cómo Moisés mismo, mira el versículo 36 y 37, él habla de sí mismo como diciendo que él no era el profeta. ¿Por qué? Porque los israelitas decían, no, Moisés es lo único, él es el único profeta, él es el único que hay que escuchar. Y era un error. Mira, 36 y 37. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en Mar Rojo, en el desierto por 40 años. 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profetas levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí a él oiréis. ¿Ves? Hasta Moisés mismo decía de sí mismo, y él lo cita a Esteban, ¿no? Que él mismo decía que no era el profeta que iba a venir. Y ellos pensaban que evidentemente sí. Mira, después también en el versículo 49, no solamente Moisés, sino David y Salomón luego en la edificación del templo hablan, y dice el versículo 49, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Hablando del templo, ¿no? Que el templo no es el lugar necesariamente donde estaba Dios en ese tiempo, ¿no? Dios podía estar en todos lados, y él hablaba del Espíritu Santo en cuanto a esto, y que después estaba en nuestra propia vida. Y el versículo 52, los profetas, ¿no? Tantos profetas, tantas personas que han hablado, y dice, ¿al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a conocieron de antemano la venida del justo? ¿Ves? Versículo 52 también nos habla del profeta, ¿no? De que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y a veces nosotros no podemos defender a Cristo cuando viene un vecino, cuando viene un amigo y nos dicen cosas respecto a Jesús y nosotros no sabemos qué responder. Qué problema, ¿no? Pero ese también es un hecho en evidencia histórica, no solamente la evidencia oral, que hablando Jesús ha conocido a través de 2000 años, no solamente la evidencia histórica, que a través de los años, aún mismo hoy la línea del tiempo cronológicamente en cuanto al calendario gregoriano se divide en antes y después de Cristo. Entonces podemos ver que no solamente en el Antiguo sino en el Nuevo Testamento las personas siempre han podido ver a Jesús, y la evidencia histórica es muy grande. Pero también podemos ver que la última y la más fuerte de todas estas es nuestra propia vida, o la evidencia moral, ¿no? La evidencia moral que nos habla de esto de quiénes son los cristianos, ¿no? Tenemos la comunicación oral, la primera evidencia, ¿no? Lo que se dice de la resurrección, que son los testigos oculares. Después la evidencia histórica, ¿no? Su existencia, él existió y es algo irrefutable. Todo esto siempre está acompañado de la Biblia, así que siempre la Biblia te va a acompañar en la defensa de estas cosas, pero en nuestra propia vida
es la mayor defensa. Y en 1 de Pedro 3, mira lo que dice. 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. Dice algo muy cierto. 3:13. 3:13 al 16 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? 3:13 al 16. Si vosotros seguís el bien, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. 16 dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados de los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Dice entonces, la primera es la comunicación oral, segunda los testigos oculares, y por tercero tenemos nuestra propia vida. Muy bien, y entonces, como te decía, veíamos ahí en 1 de Pedro 3:13, el 14 dice que más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis. El versículo 15, la segunda parte, dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿no? Y esta esperanza es la que tenemos que defender, ¿no? Esta esperanza de que un día Él va a volver, esta esperanza de que un día vamos a resucitar. Y mirá lo que dice en otro versículo, en 2 de Corintios. Pues vos fíjate el versículo 16 cómo terminaba ahí, ¿no? Anteriormente, y decía que la buena conducta de los que hablan de vos, que la conducta tuya gane de alguna manera, defienda, ¿no? Y eso es lo que estamos apuntando, que nuestra evidencia moral, ¿no? Que nosotros mismos podamos defender a Cristo. Y mira lo que dice el versículo 4, 2 de Corintios, capítulo 4, del 10 al 14. Mira, dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él, que resucitó al Señor Jesús, también nos va a resucitar a nosotros y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces podemos ver que estas tres evidencias, ¿no? Y la tercera fundamentalmente nos habla de nuestra propia vida, de lo que vivimos y de lo que mostramos a Cristo. Mira, ahí el versículo 10 decía: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, llevando siempre por todas partes, ¿ves? No te dice alguna parte, ¿no? Entonces no te está hablando de que quizás tenés que, en la universidad tenés que callarte la boca y no hablar de Jesús, pero quizás en otros lados sí. En la iglesia sí, ¿no? Ahí sí, porque claramente ahí somos todos cristianos, entonces es fácil hablar ahí de Jesús. Pero es más difícil hablar de Jesús en otros lados, ¿no? A veces en nuestra casa, que es un lugar conflictivo, pero también quizás en nuestro trabajo es difícil hablar de Jesús. ¿Pero por qué es difícil hablar de Jesús? Quizás en realidad es difícil hablar de Jesús para vos porque en realidad no estás viviendo de la manera que Jesús quiere. Entonces es evidente, ¿no? Que no vas a poder defender tu fe si no vivís tu fe. Y estas son las tres cosas que quería compartirle, porque este teólogo terminaba, ¿no? en este debate, y decía que la mejor defensa de nuestra fe es nuestra propia vida. Y ahí está en un debate de preguntas, y le dice este profesor, que debatía, le dice al profesor que es secular, le dice: ¿vos qué le dirías al otro profesor, al cristiano, para que se convierta y deje el cristianismo? Y le dice: bueno, que me explique, que me presente Dios delante mío, le dice, ¿no? Y se ríe como una forma sarcástica. ¿Y vos qué le dirías al cristiano? Le dice al otro secular. Y le dice: y que me explique, yo me dejaría el cristianismo si él me explicara el cambio de tantos millones de vidas por Jesús, ¿no? Y esta es la mayor evidencia de nuestra propia vida, porque eso es el reflejo de lo que es Cristo y lo que hizo Cristo en nosotros, de que Él un día resucitó y que un día nos va a resucitar y que ha hecho un cambio en nuestra vida, ¿no? Pero cuando se te presentan vecinos y esas cosas, ¿qué hacemos? ¿No? Siempre digo que hay dos tipos de gente, ¿no? La gente masa, que le gusta escuchar y escucha,
¿no? Y no opina nunca nada, porque quizás no está muy seguro de algunas cosas o de lo que se opina, no conoce mucho. Y después está la gente como más que impone ideas, ¿no? Más líder, digamos. Bueno, ese tipo de personas siempre impone ideas porque está muy seguro de lo que cree, pero en realidad nosotros siempre cumplimos a uno de los dos roles. Pero en cuanto a la resurrección, ¿siempre cumplís ese rol? ¿No? Cuando predicas, hablas de la resurrección. ¿Por qué no hablamos de la resurrección? Porque quizás es algo muy lejano, ¿no? Es muy místico. Pero acabamos de ver que es una evidencia muy grande de la resurrección. Pero la pregunta es si estamos preparados para defenderla, si estamos dispuestos a defender lo que queremos, ¿no? Y entonces la mayor evidencia de la resurrección es nuestra propia vida. Así que solamente eso era lo que quería compartir. Les mando un abrazo a todos y estaremos viéndonos dentro de poco. Lo más dulce que jamás con mis labios expresé fue un nombre hermoso y gentil que nunca olvidaré. Un susurro bastará para mi alma confortar. Pensar tan solo en él trae a mi alma paz. Llámale, pues su nombre alivio da. Él suavemente cura y da inmutable paz. Repetiré su nombre para siempre, dirá mi voz. Que mi corazón jamás pierda sensibilidad, que el temor no haga que no comparta la verdad. Ese nombre yo diré, aun si tengo que sufrir. No hay quien signifique aquí tanto para mí. Llámale Cristo, pues su nombre alivio da. El suavemente y da inmutable paz. Repetiré ese nombre que mi llanto y ruegos escucho, su nombre para siempre, dirá mi voz. Brindándole todo el honor con mi alma, mente y corazón. Repetiré, yo no viviré, vergüenza no he de tener, de él siempre hablaré, de Cristo. Llámale Cristo, pues su nombre alivio da. Él suavemente cura y da inmutable paz. Repetiré ese nombre que mi llanto y ruegos escucho, su nombre para siempre, dirá mi voz.
camino.